libro de Marcos capítulo 6 es lo que nos corresponde en el día de hoy. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está bajo vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Inclinamos nuestro rostro y lloramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el poder compartir tu palabra. Nos das este tiempo, Señor, de poder reflexionar en ella, poder sumergirnos en tu palabra y poder aprender, Señor, de esto que usted nos ha dejado aquí para nuestro crecimiento. Bendice cada uno de mis hermanos, cada una de las familias representadas en esta tarde, Señor, que podamos meditar en tu palabra y crecer en ella. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde salió Jesús? Recordemos que Jesús había estado, ¿cierto?, en Capernaum, había estado ahí junto a donde sucedió estos milagros que acabamos de hacer memoria hace unos minutos atrás, donde sucedió lo que comentábamos sobre esta mujer y sobre la hija de Jairo, el convertimiento, ¿cierto?, de esta mujer también. Y dice que salió de este entorno y se devolvió a su tierra. ¿Y cuál era su tierra? Su tierra era Nazaret, ¿ya? Nazaret. En ese lugar vivía Jesús, en Nazaret, ¿ya? Jesús nació en Belén, pero su crianza, su vida se desarrolló en Nazaret, ¿ya? Y él vuelve a su tierra, ¿ya? Y este capítulo 6, si usted se da cuenta, está dividido en dos, en nuestras Biblias aparece dividido en dos secciones, podríamos decir aquí lo que acabamos de leer, del 1 al 6 y del 7 al 13, ¿ya? Entonces, nosotros los vamos a dividir en estas dos secciones. Primero vamos a hablar del 1 al 6, lo que hace la incredulidad. Ya de eso vamos a estar hablando en los versículos del 1 al 6. ¿Qué es lo que produce la incredulidad? ¿Ya? Porque aquí nosotros vamos a encontrar en la Escritura que Jesús se sorprende un par de ocasiones solamente en la Escritura. Solo en dos ocasiones menciona el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de que Jesús se asombrara.
¿ya? Y estas dos son contrastantes porque en una se asombró por la fe de una mujer y en esta ocasión se asombra por la incredulidad. ¿Ya? Solo en dos ocasiones en el Nuevo Testamento se nos menciona que Jesús se asombra, ya, de lo que está viendo. Y una es esta, se asombró de la incredulidad, ¿ya? Y por eso vamos a hablar un poquito de qué es lo que provoca la incredulidad. Y dice que en el relato bíblico, dice que llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Ya muchos de los que estaban ahí reunidos escuchando su predicación, su palabra, se admiraban de él y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde saca este hombre estas cosas? Ahora, ¿por qué ellos se preguntaban esto? Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían una predisposición a no creer en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que les dada? ¿Y los milagros que por sus manos son hechos? Se empiezan a cuestionar, de decir, ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre? ¿Cómo puede hacer milagro? ¿De dónde se le ocurren estas cosas? ¿Cuál es la sabiduría que le ha sido dada? ¿Por qué? Porque ellos se preguntaban y decían en el versículo 3, ¿no es este el carpintero? Y ahí nos vamos a detener un segundo. ¿No es este el carpintero? Cuando la palabra griega en carpintero, la palabra original, en el idioma original, cuando nos habla de carpintero no se refiere solo a alguien que trabaja en madera, ¿ya? La palabra griega para referirse a carpintero aquí es un constructor, un albañil, alguien que construye, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos la imagen de Jesús carpintero pensando que él está con un palito y con un clavo, no, no es tan así, sino que es más amplia la palabra carpintero en el idioma original. Se refería a todo lo que es un constructor. Ahora, ¿por qué es importante ese detalle? Porque en la época, en la época de Jesús, podríamos decir religiosamente y culturalmente existían dos, podríamos llamarla casi como universidades judías. Ya eran dos escuelas judías. No son escuelas ni universidades como nosotros hoy día tenemos en nuestra imagen una escuela, un recinto, sino que eran dos grandes corrientes en las que habían pensadores. Una era Gilel y Gimel, algo así eran, los dos grandes que enseñaban en la época. Eran dos tipos de escuelas. Y, y los que eran rabinos y los que querían enseñar, los escribas, los fariseos, los que estaban dedicados a aprender, tenían que ir a una de estas dos, podríamos decir, universidades o escuelas, ¿ya? Que, como les repito, no eran edificios como nosotros hoy día consideramos, sino que eran personas que enseñaban simplemente a otras, ¿ya? Y si yo era, por ejemplo, si yo era un rabino y quería que mi hijo aprendiera estas cosas y se educara, yo lo llevaba a uno de estos dos con las que yo me sintiera más, porque eran dos tipos de interpretaciones de la escritura, yo lo llevaba ahí y ellos lo capacitaban, ¿ya? Ellos le enseñaban. Es como cuando, por ejemplo, la Biblia nos enseña sobre Pablo, que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, ¿ya? Y Gamaliel pertenecía a una de estas dos ramas, ¿ya? Es lo mismo. Por lo tanto, cuando ellos están diciendo, ¿no es este el carpintero? Es como que están denostando a Jesús porque él no pertenecía a ninguna de estas dos escuelas. Solo las personas pudientes llevaban a sus hijos a, a estas universidades donde les enseñaran la escritura, porque no era algo que esté al alcance de cualquier persona, sino que eran cosas que se pagaban. Por lo tanto, las personas pobres no tenían esta opción, solo ellos se dedicaban a los oficios que tenían sus padres.
Por eso que Pedro, por ejemplo, era pescador. Por eso que Jacobo, Andrés eran pescadores, porque sus padres eran pescadores. Por lo tanto, si mi papá era zapatero y no teníamos dinero, yo tendría que ser zapatero, porque por lo general le voy a ayudar a mi papá en su taller y luego voy a seguir yo con el trabajo familiar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ellos están diciendo, ¿de dónde saca estas palabras este hombre? ¿No es este un carpintero? Es como decir, lo que ellos estaban tratando de decir en realidad era, ¿cómo habla con tanta sabiduría si este es un simple maestro? Si este es un simple obrero de la construcción. ¿De dónde aprendió esto? ¿Ya? Eso es lo que están tratando de decir ellos. Eso es lo que están tratando de hacer, como denostar a Jesús. Recordemos que anteriormente ya lo habían hecho y preguntaron, ¿de Nazaret viene algo bueno? ¿Lo recuerdan? Ellos ya habían denostado a Jesús en otra ocasión. Ahora lo están haciendo de nuevo y están diciendo, ¿de dónde aprendiste tantas cosas? ¿De dónde saca tantas cosas? ¿De dónde viene esa sabiduría si este es el carpintero, este es un obrero, no debería tener esa sabiduría? Eso es lo que están tratando de decir, ¿ya? Y si nosotros seguimos leyendo, dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Ya? Y aquí están otra vez tratando de decir otra cosa. Antiguamente, ¿se acuerda cuando en los párrafos pasados, cuando también dicen quién es este? Dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Pero ahora no dicen el hijo de José, sino que ahora dicen, ¿no es este el hijo de María? Y eso tiene una connotación también especial, porque lo que están tratando de decir es quizás quién será el papá de este chiquillo. Porque recordemos que José no es el padre biológico de Jesús. ¿Ya? Y eso no era un secreto, eso la gente lo conocía. Entonces, ¿qué era lo que están diciendo? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo, va a sonar fuerte, pero es lo que querían decir? ¿No es este el hijo bastardo de María? ¿No es este el hijo de fornicación que quizás de quién será hijo? Eso es lo que están tratando de decir al decir, ¿no es este el hijo de María? Porque ellos tendrían que haber dicho, ¿no es este el hijo de José? No sé si me entienden la diferencia. Están poniendo en duda, ¿cierto?, de que realmente entonces este no es hijo de José, quizás de quién será hijo. ¿Ya? Es el hijo natural de María. Y si en nuestra época, hermano, ya no es tan, ya no es tan mal visto, podríamos decir, o socialmente castigado el ver a una mamá soltera, pero yo sé que mis hermanas más ancianas, estoy hablando de 20 años atrás, no sé, 25, 30 años atrás, era muy mal visto que una mujer sea mamá soltera, ¿ya? Recordemos que a los hijos que nacían de mamás solteras les decían guachos y eran molestados y le hacían bullying, ¿ya? Por no tener un papá, ¿ya? Imagínense eso hace 20 años atrás nomás en nuestro país. Ahora, si nosotros lo llevamos eso a la época de Jesús, era algo totalmente mal visto, mal visto. Entonces, ¿qué era lo que están diciendo ellos? Diciendo, ¿quién es este? Ni siquiera es una persona que tiene estudio, es un simple obrero, es un trabajador de la construcción, que no sabemos ni quién es su papá, que es hijo de una mujer que no nos ha dicho quién es su papá. Eso es lo que están tratando de decir. O sea, ¿qué era lo que ellos están haciendo con estas preguntas? Es que están denostando a Jesús. Lo quieren humillar. Quieren, quieren hacerle ver que él no pertenece a esta rama tan selecta de los que podían hablar de la palabra de Dios. Por eso ellos le dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas?
Ya, este es un versículo que igual nos muestra para que veamos de que María sí tuvo más hijos, ¿ya? La religión católica mantiene a María como virgen, pero aquí nos aparece claramente que María tuvo más hijos y los salen mencionados. Entonces, ellos están diciendo, ¿quién es este? Este no es nadie especial. ¿Cómo él puede decir que es hijo de Dios? ¿Con qué autoridad habla? Si es un simple obrero que no sabemos quién es su papá, aquí están sus hermanos. ¿Cómo puede decir él de que es alguien especial si nosotros conocemos quién es él? ¿Ya? Y, y se escandalizaban de ese, dice de él, se escandalizaban de él, se escandalizaban. Decían, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Es reconocer de que de cuán difícil era para él, por ejemplo, el ser reconocido como el Hijo de Dios en su propia casa. Recordemos que aquí salen mencionados varios hermanos de Jesús: Jacobo, Judas, Simón y también sus hermanas, dice. ¿Ya? Y la escritura nos narra de que ninguno de ellos creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Solo cuando Él murió y resucitó, dos de sus hermanos creyeron en Él. Uno es Santiago, que tenemos el libro de Santiago escrito en nosotros, que es Jacobo. Jacobo es lo mismo que Santiago. Y el otro es Judas. El libro de Judas, ese que tenemos casi al final de nuestra Biblia, es hermano de Jesús también. Por lo tanto, en la Biblia nosotros tenemos dos libros que son escritos por hermanos de Jesús. Uno es Santiago, el libro de Santiago, y el otro es el libro de Judas. ¿Ya? Pero ellos no creyeron en Cristo durante su ministerio. Ellos creyeron en Cristo como Señor y como Salvador una vez que Él murió y resucitó. Recién ahí fue, podríamos decir, la prueba que ellos necesitaron para creer, pero no sabemos nada más de sus otros hermanos. No sabemos qué pasó con Simón, por ejemplo, o no sabemos qué pasó con sus hermanas. La Biblia no nos menciona nada más sobre ellas. Por lo tanto, eso nos hace ver también de que esto del Evangelio, hermano, no es por afinidad familiar, sino que es por una decisión personal y por la obra personal que tiene que hacer el Señor en cada una de las vidas. Ya, aquí mire, sus propios hermanos no creían en él, no creyeron en él, y Jesús lo reconoce y dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los de su casa. Ahora, si nosotros lo vemos en forma natural, hermano, eh, no viéndolo en forma espiritual, sino en forma normal y natural. Para nosotros, si usted fuera hermano de Jesús, lo más probable es que también se le hubiese hecho difícil creer que él era el Hijo de Dios si usted se crió con él. ¿Ya? Si de pronto uno de sus hermanos dice, ¿sabe que yo soy el Hijo de Dios? A usted le causaría extrañeza porque usted jugó con él, se crió con él, comió con él, a lo mejor lo vio hasta, no, participó con él en muchas cosas como hermanos. Entonces, que ahora él diga que es hijo de Dios también es algo que puede ser difícil de asimilar. Por eso es que fue necesario o se produjo este convertimiento de su hermano una vez que él murió y resucitó, porque ellos lo vieron muerto y ahora cuando lo ven resucitado era obvio entonces que él estaba diciendo la verdad, ¿ya? Y se convirtieron luego en personas muy importantes, me refiero a Jacobo y a Judas, en personas muy importantes para la expansión del evangelio. Pero en este momento ellos no creían en él. Y aquí viene la sorpresa de Jesús cuando en el versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Mire, y esta frase a mí me llama la atención porque dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó
a unos pocos enfermos. Yo le pregunto a usted, cuando nosotros hablamos de milagro, ¿qué nos imaginamos cuando hablamos de milagro? ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Alguna respuesta? ¿Pueden activar su micrófono para que participen un poquito? Por ejemplo, si usted dice, quiero que se realice un milagro, ¿qué piensa usted que va a suceder? ¿Cuál es su imagen de un milagro? Que le reconociesen como el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra imagen tenemos de milagro? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una campaña evangelística Sanidades. y pusiéramos un letrero que diga hoy día, noche de milagros, ¿a qué cree usted que nos imaginaríamos? Yo creo que a sanidades. Ya. Gracias. Sí, Sanidades muchas veces físicas. nosotros tenemos esta idea preconcebida de que milagro es igual sanidad. ¿Ya? Y cuando nosotros leemos aquí con detención dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Ya? O sea, nos está diciendo de que para el Señor hacer un milagro no era sanar enfermos. Porque dice que sanó enfermo. Sanó enfermo. Entonces, ¿cuál era el milagro? Si no pudo hacer ningún milagro. ¿Sabe que el milagro más grande que nosotros podemos evidenciar es que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor? Ese es el milagro. Ese es el milagro. Que una persona crea en Cristo como su Señor. Ese es el verdadero milagro. Lo demás son sanidades. Que nosotros le llamamos milagro, porque tenemos esa idea de milagro, de como que alguien se sanó, es un milagro, y podemos llamarlo así, pero vemos aquí que Jesús dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó un par de enfermos. Entonces, ¿a qué milagro se refiere Cristo? Se refiere entonces al milagro de la salvación, al milagro de que una persona crea en Cristo, porque después dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso yo al comienzo le decía que en del versículo del 1 al 6 íbamos a hablar sobre la asombrosa incredulidad o lo que puede causar la incredulidad. ¿Y sabe qué es lo que puede causar la incredulidad? Lo que puede causar es que nos impida alcanzar la salvación. Si usted no ha creído en Cristo y está resuelto a no creer, si está predispuesto a vivir en incredulidad, sabe que no se puede realizar un milagro. La incredulidad frena ese obrar de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros podemos desgastarnos predicándole a alguien, pero mientras la persona esté sumergida en su incredulidad, son palabras al viento. Solo un milagro de Cristo es el que puede sacar a una persona de la incredulidad. Y es tan importante esto porque, mire, para Jesús no era difícil sanar. Él hablaba y las personas se sanaban. Él hablaba y los muertos resucitaban. Él hablaba y los demonios salían. Pero dice que ante la incredulidad, ante una persona que está predispuesta a no creer, es poco lo que se puede hacer. Por eso nos tiene que llevar a meditar a nosotros, hermanos, cuán privilegiados somos de que el Señor haya sacado la incredulidad de nuestra vida y nos haya permitido creer en algo que realmente es increíble, humanamente,
solo un milagro de Dios hace de que una persona crea en Cristo como su Salvador. Y ese es el mayor milagro que nosotros podemos observar. A mí me llamó mucho la atención esta diferencia que hace Jesús aquí cuando dice, y no pudo hacer ningún milagro, solo sanó a algunos enfermos. Para nosotros eso es un milagro, pero para el Señor el milagro es que la persona pueda vencer su incredulidad. ¿Ya? Y no pudo hacer milagros ahí, solo sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se acuerdan cuando empezamos este libro de Marcos? Decíamos cuál era el ministerio principal de Cristo, cuál era su mayor tarea, era predicar, enseñar, ¿cierto? Porque dice que para esto vino, para enseñar, para predicar. Su tarea principal no era sanar, su tarea principal no era andar llevando estas sanidades a todos los que se atravesaban, sino que su tarea principal era anunciar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, anunciar que Él había venido a rescatar lo que se había perdido. Lamentablemente, la gente lo seguía por las sanidades, pero faltaba un milagro aún mayor, que era el que las personas sean transformadas desde su corazón. Y para eso, la incredulidad es algo que no deja avanzar. Por eso la Escritura dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea, primero tiene que creer que hay un Dios. Primero necesitamos creer. Ahora, ¿cómo se produce ese creer? La Escritura dice que el creer viene por oír la palabra que viene de Dios. Ahora, si yo estoy predispuesto a no escuchar, entonces se me va a hacer imposible creer. Que el Señor nos bendiga. Ese es el riesgo de la incredulidad. Ese es el riesgo de esta incredulidad que llegó a asombrar a Cristo. Que el Señor nos ayude a nosotros para no ser incrédulos. Ahora sí hemos creído en Cristo los que estamos acá. Me alegro de que el Señor haya hecho esa obra maravillosa en nosotros. Podamos nosotros seguir orando por los que aún no creen, para que esa incredulidad pueda ser vencida y que el Señor pueda obrar en los corazones de los que amamos aún y que no le conocen. ¿Ya? Después pasamos a la segunda parte de este capítulo, que es del 7 al 13, donde nos va a narrar la misión que le fue entregada a los discípulos. Y cuando digo a los discípulos, estoy diciendo a todos nosotros. Hay una misión, ¿ya? Y esta segunda parte le he puesto llamados para ser enviados. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros y nos llamó con un propósito. Y ese propósito no es otro que ser enviados. Nos llamó Dios para que nosotros seamos enviados. ¿Enviados a qué? A anunciar este evangelio. ¿A dónde? Ahí ya entra la gama del Señor. Algunos los llamó para algún lugar en específico, pero a todos nos ha dado un lugar de acción. Dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro ambiente laboral, dentro de nuestra ciudad, dentro de donde nos movamos. Somos llamados para ser enviados. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ya? El Señor cuando envía, no lo envía
a su suerte, a que peleen, como dice el apóstol, dice que ninguno va a la guerra a pelear bajo sus propias expensas, sino que, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Por ejemplo, si yo voy a pelear por Chile, el ejército de Chile o el Estado de Chile me va a proporcionar a mí las herramientas que necesito para ir a esa pelea. Ejemplo, si yo soy soldado del ejército de Chile y tengo que ir a una guerra, yo no me voy a ir a comprar mi fusil ni mi uniforme. Eso me lo va a proveer el Estado que me está enviando a cumplir esa misión. O sea, ningún soldado, dice, pelea bajo sus propias expensas, sino que se les ha otorgado lo que necesita para ir. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual cuando Jesús mandó a sus discípulos. Dice, Él los envió, pero les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No los envió así nomás, sino que los envió con un poder. Los envió con el poder, con la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos espíritus inmundos? Son los espíritus que mantienen a las personas sometidas bajo su dominio, bajo su poderío, y que nosotros como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos sido dotados de autoridad para anunciar el evangelio y poder a través de la escritura libertar a las personas que están bajo esta opresión. Recordemos lo que va a suceder después. Mira, aquí todavía no es el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí, esto es antes del Pentecostés, pero Jesús ya le había dado autoridad a ellos para que ellos vayan, prediquen, ¿cierto? Y les dio esta autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que se calzasen de sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Qué es lo que está tratando de decir o enseñar aquí el Señor? Es que ellos vayan confiando en aquel que los mandó. Y le está diciendo, no lleven nada para el camino, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven ni siquiera ropa de cambio. Vayan con lo que tienen. ¿Para qué? Para que ustedes en el camino vean que el que los envió tenía cuidado de aquellos a los que él envió. Y eso nosotros lo podemos tomar en el sentido de que cuando el Señor nos ha llamado, nos envía, todo lo que nosotros necesitemos, Dios nos va a proveer para esa misión en la que hemos sido encomendados. Dios se va a encargar de darnos a nosotros el equipamiento necesario. Y a cada uno el Señor nos manda y nos va a llevar a diferentes áreas, a diferentes tipos de gente, pero en el lugar donde usted está es porque Dios lo puso ahí. Y como Dios lo puso ahí, Dios lo va a capacitar para que en ese entorno en el que usted está pueda entregar el mensaje. Muchas veces nosotros decimos que yo no sé, es que me siento incapaz, es que yo, y ponemos muchas excusas para hacer sentir de que no estamos capacitados, que no tenemos lo que necesitamos. Pero si Dios nos pone en un lugar, Él nos va a capacitar. Él va a poner las palabras en nuestra boca para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos encomendó hacer. ¿Ya? Y recordemos que nosotros tenemos algo que estos discípulos aún no tenían, y era que habían sido nosotros, después del Pentecostés, hemos sido investidos con el Espíritu Santo, el cual nos capacita para realizar esta obra que el Señor nos dio, esta obra que el Señor nos encomendó hacer.
Por eso cuando después Jesús se despide de sus discípulos, le dice, no se muevan de aquí, no hagan nada, hasta que no sean investidos con el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, hemos recibido poder nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos recibido poder. Ahora, ese poder que hemos recibido no es este poder que muchas veces se mal utiliza o se hace mal propaganda, donde usted puede ver en internet pseudo predicadores que están ungidos y que hacen una línea en el piso y que nadie puede atravesar, y el que atraviese la línea prácticamente es como electrocutado. No sé si ha visto esos videos que andan circulando en las redes sociales de estas personas que supuestamente tienen poder entregado por Dios, donde con la mano tiran y la gente cae, o se sacan el vestón y la gente se desmaya, o el pañuelo ungido, o tanta cosa que hoy día anda dando vuelta, hermano. No se refiere a ese poder. El poder que el Señor nos dio es esto que está aquí. Este es el poder que el Señor nos entregó. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra, hermano, nosotros podemos lograr ese milagro que hablábamos recién, que se quebrante la incredulidad. ¿Ya? El Señor nos ha investido de este poder, autoridad, a través de la palabra, para poder ir y hacer discípulos. Por eso cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dice, no lleven nada, no lleven ni siquiera dinero. ¿Por qué? Porque Dios le iba a proveer de todo lo que ellos necesitaran. ¿Ya? Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Miren, nosotros como iglesia tenemos una misión de anunciar el evangelio, pero no estamos llamados a convencer a nadie. No sé si me entiende. Nosotros no estamos puestos aquí para convencer a la gente o para obligar a la gente. Nosotros estamos aquí para anunciar el evangelio. La Escritura dice, el que creyese será salvo. El que no creyese ya ha sido condenado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no puedo hacer creer a nadie. No tengo esa facultad. Solo esa facultad viene de parte del Señor. Muchas veces nosotros tratamos de hacer creer a las personas, a la fuerza, podríamos decir. Incluso a veces se da que hasta chantajeamos a las personas para que ellos crean. O las asustamos para que ellas crean. ¿Y sabe qué? Nosotros lo único que tenemos que hacer es anunciar el evangelio. La obra de convertimiento la hace el Señor. Si le reciben el mensaje, paz va a ir hacia aquella casa. Si no le reciben el mensaje, dice, salid de ahí. No dice, póngase a alegar, trate de convencerlo. No, dice, salgan de ahí, sacudan el polvo de sus pies, porque era una señal que tenían los profetas en aquellos tiempos. Cuando llegaba un profeta a un lugar y les traía un mensaje a esa ciudad, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jonás fue enviado a predicar? Él predicó en la ciudad y la gente recibió el mensaje, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Ahora, si la gente no hubiese recibido el mensaje,
Había una simbología que hacían los profetas que era sacudirse el polvo de los pies, queriendo decir, yo salvé mi responsabilidad, ahora es de ustedes. ¿Entienden? Y lo mismo pasa en la predicación del Evangelio. Nosotros cumplimos nuestra responsabilidad con anunciar el Evangelio. Entonces yo me sacudo el polvo de los pies y digo, yo hice mi tarea, cumplí mi función, cumplí lo que el Señor me mandó, lo demás ahora queda en manos del que recibió el mensaje. La persona que recibió el mensaje tiene dos opciones: o lo recibe para sí o lo rechaza. ¿Ya? Pero eso ya queda en absoluta mano de Dios. Por eso dice, salid de ahí, sacudió el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio más tolerable será el castigo, dice, para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dice esto? Porque estas aldeas a donde ellos fueron enviados, ellos habían visto los milagros que había hecho Jesús. Jesús nos lo está enviando a lugares donde nadie había ido a predicar. Ellos habían andado ya por ahí. Ellos habían visto y conocían la fama de Jesús. Ellos habían visto con sus ojos los milagros que Jesús había hecho de sanidad, de salvación, los milagros de provisión, cuando aumentó, ¿cierto?, las comidas, etc. Entonces, no era algo desconocido. Ellos sabían que lo que se estaba anunciando era algo que venía de Dios. Por lo tanto, por eso Jesús le dice que es el día del juicio, sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades que habían rechazado a Cristo viéndolo con sus ojos. ¿Ya? Y nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Hay personas, hermanos, que han recibido el favor de Dios, milagros, sanidades, respuestas de oración. A mí me ha pasado muchas veces que hay personas que encargan la oración por alguna cosa en específico, porque alguien está en el hospital, o porque perdieron el trabajo, o porque cualquier cosa, y dicen, le encargamos la oración a la iglesia, tengo una hermana, un primo, una tía que es cristiana, le voy a encargar la oración, y muchas veces ustedes mismos nos comparten esas peticiones de oración, y nosotros como iglesia oramos, y muchas veces el Señor ha respondido. Pero ¿qué pasa? Que esa gente que ha recibido ese favor, nunca más busca de Dios, nunca vuelve a buscar de Dios. Recibieron el favor, ¿me entiende? Pero con su vida rechazan el Evangelio. Ahora, por eso podríamos llevarlo a ese plano y decir que el día del juicio, cuando ellos se vean enfrentados a Cristo, ¿usted cree que no van a recordar que ellos voluntariamente y habiendo recibido el favor de Dios, lo rechazaron? ¿Me entiende? Porque no van a ser ignorantes en el tema, porque ellos han recibido el favor. ¿Ya? Hay personas que nunca han creído en Cristo y nunca van a creer, pero tampoco nunca se han acercado a Dios a pedirle un favor. Hay algunas personas que ni siquiera creen en Dios y nunca van a creer en Dios y se van a encontrar, podríamos decir, con este día. Pero la persona que sí ha conocido, que sí sabía de la existencia de un Dios, que sí pidió favores a Dios y que muchas veces fue ayudado por Dios, incluso que algunas veces se congregaron, pero que nunca se convirtieron. ¿No cree usted que se cumplirá esto que dice aquí, que en ese día será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra, que no tenían temor alguno de Dios, que para aquellos que conociendo nunca en realidad rindieron su vida a Cristo? ¿Ya? Y saliendo, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Ya? Y este es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros prediquemos el arrepentimiento, no los favores. Porque hoy día
lamentablemente, pareciera ser que es más importante acercarse a Dios buscando un favor, buscando la prosperidad, buscando una sanidad, buscando que me vaya bien en la vida. Y ese evangelio pareciera ser más atractivo, el evangelio de que tú puedes, de que tú te mereces esto, tú te mereces lo otro, tú tienes que ser un triunfador, tú tienes que ser un ganador, y parecen más charlas motivacionales que un llamado al arrepentimiento y a decir, necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos renunciar al pecado para encontrar la salvación. Y ese es el mensaje que Jesús le mandó a predicar a estos que envió y que nos envió a predicar a nosotros, a que el hombre se arrepintiese, que era lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos. Pero ese evangelio pareciera no ser tan popular hoy en día porque nadie quiere dejar de hacer lo que está haciendo, nadie quiere cambiar de vida. Al contrario, queremos solo sumarle a lo que ya tenemos, queremos sumarle como un bonus de decir, un plus, decir, sigo haciendo lo que estoy haciendo y además quiero que Dios me dé esto, y pareciera que ese es el evangelio. Pero el verdadero evangelio es el que nos dice arrepentíos y convertíos. El verdadero evangelio es el que me hace mirarme a mí y darme cuenta que soy un pecador y que necesito arrepentirme. Jesús nos mandó, mire, Jesús capacitó a sus discípulos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Pero ¿cuál fue el mensaje que les dio para predicar? Predicaban a los hombres que se arrepintieran. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar como iglesia. Ese es el mensaje que tenemos que predicar nosotros como cristianos. ¿Y sabe qué? Es un mensaje que no es atractivo para el que está en incredulidad. Es mucho más fácil acercarme ofreciendo beneficios a una persona que acercarme diciéndole que tiene que renunciar. ¿Ya? Es mucho más fácil acercarme a mi colega de trabajo y decirle, ¿quieres tener una vida feliz? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que tu vida se llene de felicidad y que puedas disfrutar de la vida? Ven a Cristo porque en el Cristo tú vas a encontrar la verdadera felicidad, y es fácil decir ese mensaje. Pero es difícil hablar con mi colega, con mi amigo que a lo mejor está perdido en los vicios y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar eso. Y la única forma en que tú te arrepientas es creyendo en Cristo. O decirle, ¿sabes qué? La vida que tú estás llevando te lleva a la muerte. Tienes que arrepentirte. No es popular, no es atractivo. Pero ahí podemos enlazarlo con el mensaje anterior, donde muchas veces Dios tiene que permitir el quebrantamiento para que esa persona, en ese momento, alce sus ojos al cielo y busque de este Salvador. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A la iglesia, al pueblo de Cristo, se le ha entregado esta facultad de anunciar el evangelio. Y esto igual tenemos que nosotros tenerlo. Esto no es algo personal, en el sentido de que los poderes no están en mí como un individuo, de decir, yo tengo el poder de sanidad. Dios me dio a mí el don para sanar. No, Dios ha entregado estos dones
a la iglesia como cuerpo de Cristo, no a personas individuales o personas que puedan creer que en su facultad está decidir sanar o no sanar, echar fuera o no echar fuera demonios. Estos dones, después nosotros lo podemos ver en, Pablo lo explica un poco mejor cuando él habla sobre las operaciones del Espíritu, no están depositadas en personas específicas, sino que están entregadas al cuerpo de Cristo, para servicio del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros se puede apropiar de una facultad que está solo en las manos de Dios. Si algún día usted pone las manos sobre un enfermo y este enfermo por misericordia del Señor sana, no crea ni por un segundo que usted tiene el poder de sanidad, sino que es solo una facultad que el Señor en ese momento permitió por amor a aquella alma. Pero estas facultades de echar fuera demonios, de sanidades, no están depositadas en personas en particular, sino que han sido entregadas al cuerpo de Cristo como una forma de operación del cuerpo de Cristo para avanzar en el reino. Por lo tanto, cuando el Señor capacitó a sus discípulos, los capacitó para ir, para anunciar, para predicar este evangelio y para poder en el nombre de Jesús realizar todo lo que en ese momento se necesitara para poder guiar a las personas a Cristo. Y ese mismo poder, esa misma facultad descansa hoy día en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, que pertenece al cuerpo de Cristo, potencialmente en algún momento puede ser usado por Dios para llevar ayuda, sanidad, salvación, consejo y todos los dones y talentos que el Señor dotó a su iglesia. ¿Ya? Muchas veces dicen, llamemos a tal hermano porque él tiene el don de sanidad, o llamemos al pastor porque el Señor lo escucha más a él. No, no es así. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la facultad de ir a Él. Y si está en su voluntad en ese momento Él realizar algo así, sin duda que lo va a hacer. Pero no es por capacidad nuestra, sino que es porque en ese momento el Señor le plació contestar una oración. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y nos ayude el Señor a reflexionar sobre esto, sobre que todos nosotros hemos sido enviados. Todos los que estamos pertenecientes al cuerpo de Cristo hemos sido llamados para ser enviados. Esto no es una labor de algunos, sino que es la labor de todo hijo de Dios, el ayudar a la expansión del evangelio en el entorno en que Dios a usted le ha puesto. Usted puede ser el instrumento para que a través de su conversación, a través de su consejo, usted pueda llevar a una persona al Señor. Ahora, si le escuchan, bienaventurado, dice la Escritura, bienaventurado, feliz. Ahora, si no le escuchan, usted no fuerce a nadie, no se moleste, porque a veces nos molestamos cuando alguien no nos escucha nuestro mensaje, nos entra la parte humana y como que nos sentimos ofendidos, pero ¿sabe qué? El mensaje no es suyo, el mensaje es del Señor. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es anunciar, llamar al arrepentimiento. Podemos ser escuchados como podemos ser rechazados. Pero nuestra misión es compartir el Evangelio, independiente el resultado. Que el Señor nos bendiga y nos capacite el Señor, porque sin duda que si Él nos ha dado este mandato, Él nos capacitará, porque así ha sido dicho: a todo lo que el Señor manda,
a estos los capacita. Y a nosotros nos has dejado el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos capacita, y quien permite que estas operaciones que Él dejó para la iglesia se puedan llevar a cabo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que Él guarde su palabra en nuestros corazones.